Hoy yo quiero compartir un tema contigo que hace unos días, mientras hablaba con mi esposo, el Espíritu Santo comenzó a ministrarnos de una manera muy hermosa. Nosotros estábamos recordando la fidelidad de Dios. Y es que en ocasiones es importante que tú y yo hagamos memoria de lo grande, de lo bueno y de lo fiel que Dios ha sido con cada uno de nosotros, sin importar la situación que tú estés viviendo en este momento. Hoy yo quiero hablarte de la prosperidad, pero no de cualquier prosperidad. Hoy yo quiero hablarte de la prosperidad que es una consecuencia de nosotros vivir en integridad basada en los principios de la palabra del Señor. Es un progreso continuo cuando tú y yo vivimos de acuerdo a los principios de su palabra. Yo quiero hablarte de la prosperidad, pero explicarte primeramente qué significa prosperidad, porque la prosperidad es similar a bonanza, a felicidad, a holgura, a riqueza, pero también a progreso. Y en el libro de Tercera de Juan, capítulo 2, versículo 4, dice la palabra del Señor: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Y muchas veces tú y yo pensamos que Dios solamente anhela prosperarnos, pero en la vida espiritual. Y yo quiero que tú sepas que cuando tú eres íntegro, que cuando guardamos su palabra, como comencé diciéndote y hablándote en este podcast, la consecuencia es para todas las áreas de nuestra vida. El progreso, la prosperidad es para todas las áreas de nuestra vida. En el libro de Proverbios, capítulo 4, versículo 18 dice: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Así que no es un secreto que Dios anhela bendecir a sus hijos. Dios anhela bendecir a su pueblo, pero hay algo que hacer a cambio, y es que nosotros tenemos que caminar en integridad y obediencia. Y hay una cosa que a mí me queda muy clara, y esto yo lo quiero compartir hoy contigo, y es que el enemigo no quiere que tú y yo seamos prósperos. El enemigo no quiere que tú y yo avancemos y prosperemos, no solamente espiritualmente, sino en todas las áreas de nuestra vida. Y cuando tú y yo leemos la historia de un hombre íntegro y temeroso, que así le llama la palabra, un hombre íntegro, temeroso de Dios, un hombre que guardaba la palabra y era próspero en todas las áreas de su vida. Y la palabra del Señor dice que el enemigo, cuando vio esto, se incomodó. Y yo te estoy hablando de Job, que ciertamente y seguramente tú has leído esta historia, una historia que nos habla de cómo este hombre fue próspero. Y algunos teólogos dicen que no había nadie más rico que Job en ese entonces. Y Job era un hombre que guardaba la palabra de Dios, era un hombre que era íntegro, era temeroso de Dios, y a causa de esto Dios lo bendijo. Pero no solamente lo bendijo a él, Dios bendijo también a sus hijos. Porque cuando tú y yo caminamos en integridad, la promesa de Dios no es solamente para nosotros, sino también para nuestras generaciones. Y por consecuencia de nuestra obediencia, por consecuencia de nuestro caminar en integridad con el Señor, Dios promete también bendecir y prosperar a nuestras generaciones. Y yo no sé cuál sea el proceso que tal vez tú estés pasando hoy. Quizás ahora mismo tú estás pasando en un momento de escasez, tal vez perdiste el trabajo, tal vez estás ahora mismo en un momento donde tu salud está teniendo complicaciones, tal vez te dieron un diagnóstico. Yo no sé cuál sea tu situación en este momento. Yo solamente quiero decirte que vamos a ser probados, que el hecho de que Dios anhele de que tú y yo seamos prósperos en todas las cosas y bendecidos no significa que tú y yo no vamos a pasar procesos y no vamos a ser probados. Vamos a pasar procesos, vamos a ser probados, porque nuestra fe tiene que ir en aumento, porque nosotros tenemos que ir siendo formados en carácter. Y antes de Dios bendecirnos y prosperarnos en todas las cosas, Él anhela que nosotros nos alineemos a su voluntad, y que su voluntad sea lo primero y lo primordial en nuestra vida, antes que la nuestra, sus anhelos, su voluntad que es perfecta. Y te lo está diciendo precisamente una persona que hace unos años atrás
pasó un proceso fuerte donde vivimos escasez y fuimos probados en las finanzas, fuimos probados aún en la salud, pero hemos visto la mano de Dios en todas las áreas de nuestra vida y hemos visto y hemos sido testigos de su fidelidad. Y cuando Dios te hace promesas, yo quiero decirte que Él lo va a cumplir. Dios es un Dios fiel. Dios es un Dios justo. Y tú y yo tenemos que permanecer firmes creyendo. Yo recuerdo que para ese entonces, cuando nosotros fuimos tan procesados, hacíamos oraciones y tenemos mucho testimonio de cómo Dios suplía, porque Dios siempre suplía. Suplía lo necesario, quizás no abundantemente, pero Dios siempre suplía. Siempre fuimos testigos de la provisión de Dios. Hoy lo seguimos siendo, pero hoy estamos viendo las promesas cumplirse, porque hay un tiempo estipulado en el cielo. Hay una hora que ya Dios determinó para ti, para tu casa. Y quizás hoy tú estás viviendo y estás viendo todo lo contrario, pero precisamente esa es la fe. Es la certeza de lo que se espera y es la convicción de lo que no se ve. Y yo quiero decirte a ti una cosa, vienen tiempos difíciles, vienen días de mucha oscuridad donde van a venir momentos muy fuertes para el mundo, pero los hijos de Dios van a estar testificando de las grandezas del Señor. Los hijos de Dios, los que están en obediencia, los que están caminando íntegros, van a estar testificando de sus grandezas porque Dios es un Dios fiel y en este tiempo se cumple la palabra donde dice que las riquezas del impío les serán quitadas y serán puestas en las manos de los hijos de Dios. Y te estoy parafraseando, pero eso está ahí escrito. Este es el tiempo donde Dios comienza a prosperar a sus hijos. Así que si todavía tú estás pasando un proceso donde tus finanzas están siendo tocadas, donde tu salud está siendo tocada, yo quiero decirte, o sea cual sea el proceso que estés pasando, yo quiero decirte, mantente firme. No le permitas al enemigo enviarte pensamientos de derrota. No le permitas al enemigo enviarte pensamientos como que Dios es un Dios injusto, como que te ha desamparado, porque Él es padre de toda mentira. Te acabo de decir y te acabo de probar por la palabra que Él no quiere. Él no quiere que tú seas próspero. Al enemigo le incomoda ver a un hijo de Dios siendo próspero. Al enemigo eso le revuelca el estómago, como decimos en mi país, no le gusta. Cuando, mira, la Biblia, lee la historia de Job. Dice que él le cuestionó a Dios y le dijo, pero claro, si tú lo tienes cercado, ¿cómo no va a ser temeroso de ti? Y Dios le dio el permiso de tocar sus finanzas, de tocar aún a su familia, pero le dijo, no toques su alma. Y al final, como te acabo de contar, Job fue prosperado en todas las cosas y eso es lo que va a pasar contigo. Eso es lo que va a pasar conmigo. Dios nos va a bendecir, Dios nos va a dar aún más de lo que nosotros estamos pidiendo e imaginando porque Dios es un Dios fiel y cada promesa que Él ha hecho en tu vida, Él la va a cumplir, pero depende de nosotros el seguir creyendo, el seguir caminando firmes en este caminar, el fortalecernos en la fe. Así que sigue orando, pero no solamente ores, también lee la palabra, porque la palabra está llena de promesas para los hijos de Dios. La oración tiene que ir de la mano a la palabra de Dios. Una no va sin la otra, una no camina sin la otra. Es como la fe y la paciencia. Ellas tienen que ir de la mano. De la misma manera la oración, de la misma manera la palabra de Dios tienen que ir de la mano, porque tu fe no va a crecer si tú no te llenas de la palabra de Dios. Tú tienes que leer la palabra de Dios porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Así que yo quiero decirte que este es un tiempo donde Dios comienza, mira, a voltear las cosas. Yo no sé si ya tú puedes sentir eso en el espíritu, pero Dios comienza a voltear las cosas. Mira, yo recuerdo que en plena pandemia, y esto siempre lo cuento, y no dejo de contarlo, ¿sabes? Y de hacer memoria, porque ciertamente Dios es un Dios tan bueno y tan fiel. En medio de la pandemia, justo unos días antes, nosotros, mi esposo y yo, estuvimos firmando el contrato de nuestra primera casa. Estuvimos haciendo el cierre de nuestra primera casa, de nuestra primera propiedad. Y en ese momento
estaba todo el mundo quedándose sin empleo, la economía se vino para el piso, todo era un desastre, un caos. Y nosotros estábamos siendo testigos de la fidelidad de Dios. Fue el tiempo donde Dios comenzó a prosperarnos financieramente aún mayor. Y de ahí en adelante hemos ido de gloria en gloria, porque eso significa ser próspero, es un progreso. Y mientras tú y yo sigamos guardando la palabra, ¿verdad? Porque es un vínculo. Es como que está ligada una cosa a la otra. Tú y yo caminamos en obediencia, Dios nos bendice porque ese es el anhelo de Dios, pero el anhelo de Dios es que tú y yo caminemos en obediencia y aún cuando lleguen esos momentos de prueba, que tú y yo nos podamos mantener firme sabiendo que el que está con nosotros es mayor que el que está en el mundo. Y Job fue testigo de eso. Job pudo decir luego y testificar de oídas le había oído. Aleluya. Yo no sé si tú puedes entender lo que hoy el Espíritu de Dios está hablando. Yo no sé si tú puedes entender que este es el tiempo que Dios separó para ti, que se viene el tiempo, que Dios no se ha olvidado de lo que te prometió. Dios no se ha olvidado de lo que te dijo. Es tu deber seguir creyendo. Es tu deber no menguar en la fe. Es tu deber seguir orando. Mantente firme porque se viene el tiempo donde Dios va a bendecir grandemente a su pueblo. Y mientras en el mundo haya crisis, en tu casa, en tu vida va a haber victoria, vas a ir de gloria en gloria y vas a testificar de las grandezas de Dios, porque el anhelo de Dios es prosperarte. No le permitas al enemigo sembrar en ti lo contrario. No le permitas. Cuando vengan pensamientos contrarios a lo que dice y establece la palabra del Señor, levántate firme. Y tú tienes una boca, ábrela y comienza a declarar, porque Dios en ti ha puesto autoridad. Este es el tiempo. El tiempo ya fue escrito en el cielo. Y el tiempo se acerca. Dios va a honrar tu fidelidad. Dios va a honrar tu fe. Yo lo estoy testificando hoy. Y se me quiebra la voz. Porque Él es un Padre bueno. Y nosotros, aún siendo tan inmerecedores, Él nos da más de lo que merecemos. Él nos da más porque Él honra nuestra obediencia. Él honra nuestra fidelidad. Así que levántate allí donde tú estás. Sigue creyéndole a Dios. Vienen tiempos. Se acerca el tiempo de los hijos de Dios de testificar prosperidad espiritual, pero también en todas las áreas de su vida. Tu boca se va a llenar de risa, créelo. Así que si esta palabra ha sido de bendición en tu vida, compártela con alguien más. Los hijos de Dios tienen que escuchar esta palabra. Dios anhela prosperarnos. No es pecado ser prósperos. No es pecado ser próspero cuando estamos siendo íntegros en las cosas de Dios, cuando nuestro corazón lo estamos guardando y nos estamos consagrando para Él. No es pecado. Él anhela prosperarnos, Él anhela bendecirnos. Y cuando Él lo haga, no se te olvide una cosa, bendecir al que lo necesita. Cuando tú veas la necesidad de un hermano, no le digas que vas a orar solamente. Si tú puedes ayudarle, ayúdale. Pero Dios nos bendice para poder bendecir a otros. No te olvides de esto. Este podcast es auspiciado por Vestida de Gracia Boutique. Nos puedes seguir en las redes sociales Instagram y TikTok como Vestida de Gracia Boutique. Y también nos puedes buscar en nuestra página web www.vestidadegraciaboutique.com. Actualmente tenemos descuentos y de aquí en adelante lo que es el mes de noviembre y diciembre tenemos descuentos espectaculares para ti, mujer que te gusta vestir elegante. Quien te habla es Jennifer Gracia y este podcast se llama Firmes en la Fe.